Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Feliz martes. Feliz martes 28 de marzo de 2023. Es una alegría, un gusto, una bendición saludarlos en este día. Estamos en la serie de devocionales de Regreso a la Cruz, estudiando las 7 frases de Jesús desde la cruz del Calvario. Hoy es el día 16. Hoy terminamos la cuarta frase de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el devocional de hoy se titula La victoria de la cruz. La victoria de la cruz. Vamos a terminar de hablar de esta frase que me parece la más profunda y bueno, quizá incluso también la más difícil de comprender, pero la más importante de, si bien no entender intelectualmente quizá todo, por qué, para qué y los detalles, sí entender que de lo que se trata la muerte de Jesús, que es más allá de muerte física, es la ira de Dios recibiendo satisfacción a través del sacrificio de Jesús. Y hoy vamos a terminar de hablar sobre eso. Espero que sea de mucha bendición para todos. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias porque siempre nos hablas. Te pedimos, Señor, que estén nuestros oídos abiertos y nuestro corazón dispuesto a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, regresemos a la palabra de Dios. Mateo 27, del 45 al 46, dice así. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Elí, lama sabactani es hebreo. Por eso Marcos dice Eloí, Eloí, y Mateo dice Elí, Elí. Simplemente son dos formas diferentes de pronunciar el hebreo. Pero después nos lo traduce, nos lo explica. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya dijimos, espero que quede muy claro que este ¿por qué me has desamparado? Tiene varias connotaciones, pero la más profunda de ellas es literalmente Jesucristo experimentando el castigo que ustedes y nosotros merecíamos. Eso fue lo que pasó en la cruz. Y miren, mis hermanos, voy a hacer una declaración de esas declaraciones que a veces parecen exageradas, pero es para enfatizar un punto. La cruz de Cristo es el evento más importante en la historia de la humanidad. La cruz de Cristo es el evento más importante de nuestra fe. Y digo que pudiera parecer exagerada porque hay quienes dicen: no, la resurrección es más importante, la resurrección es la victoria sobre la muerte, la victoria de Jesucristo. Y sí lo creo, y definitivamente pienso que la resurrección es un momento importantísimo. Pero les digo que me parece a mí que el clímax de la historia es la cruz de Cristo, es el monte Calvario, es el clímax de la historia, es donde se está realizando nuestra salvación, donde se está comprando nuestra salvación, es donde está ocurriendo el plan de Dios para salvar a la humanidad. Es la cruz. No estoy diciendo que la resurrección es importante, de ninguna manera, la resurrección es importantísima. Me parece que la importancia de la resurrección es que, digamos, que comprueba, reivindica, eh, anuncia de manera irrefutable que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios resucitado, que lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, es verdad. En la cruz se comprueba que es así. Y se comprueba que lo que Jesús hizo en la cruz es efectivo. Pero la resurrección va en relación al gran evento que me parece que es la cruz de Cristo. No todos quizás estarían de acuerdo en esto que estoy diciendo y no es competencia, ¿verdad?, de a ver cuál evento es más importante. Simplemente estoy tratando de enfatizar el hecho de que fue en la cruz del Calvario donde fue comprada nuestra salvación. Que fue en la cruz del Calvario donde Cristo Jesús reconcilió, hizo el trabajo de reconciliación del mundo pecador con Dios. Donde Jesucristo pagó el costo de la restauración, no solamente de los seres humanos que creen en Él, sino de la creación entera. Y es el evento más importante del universo. Así de sencillo, mis queridos hermanos. Y vamos a hablar de eso hoy. Y déjenme, mis hermanos, quiero explicar tres palabras que de pronto las decimos mucho y a lo mejor ni siquiera sabemos su significado. La primera de ellas es redención. ¿Qué es eso de redención? Redención se usaba para hablar, por ejemplo, de un esclavo que alguien compró su libertad, fue redimido. Redención se usaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la historia de Ruth, para hablar de un hombre que toma como esposa a una mujer que estaba desamparada. Esta idea de redención tiene que ver con liberar y tiene la idea también de comprar, pero no pensemos con nuestra mentalidad moderna en compra-venta, de ir a Walmart y hacer
una compra, una transacción económica. No, piensa en la idea de comprar en el sentido de pagar el costo para que algo sea liberado. Eso es redención, eso es lo que hizo nuestro Señor, comprar de regreso. Éramos presas del pecado y Él nos compró con su muerte en la cruz. Esto está presente en la Biblia, esta idea, y una historia que nos ayuda a entender esto es una historia del escritor famoso C.S. Lewis en sus obras muy famosas, Las Crónicas de Narnia. Hasta se hicieron películas y es la idea de la primera película que se hizo en esta época recientemente, porque hay otras veces que se han hecho las películas más antiguamente, pero El León, la Bruja y el Ropero se hizo hace no muchos años. Digo recientemente porque la vi yo cuando estaba chico, pero ya tiene sus 15 años, una cosa así. Y se maneja esta idea. Son 4 niños en un mundo fantástico y uno de los niños, digamos que vende su alma, por decirlo de alguna manera, a la bruja de las nieves, la bruja blanca, por dulces, por unas golosinas. Se vende y ahora es propiedad de ella, lo dice la ley. Y entonces llega el león, que es una representación de Jesús, y le dice a la bruja, déjalo libre. Y la bruja dice, no te lo dejo libre a menos que hagamos un trato. ¿Cuál es ese trato? Y dice, el león Aslan, que es una representación de Jesús. Está bien, acepto el trato. ¿Y cuál era el trato? Dar su propia vida. La bruja dejó libre a Edmund, uno de los niños, que era su propiedad. Legalmente era su propiedad porque había vendido su alma de alguna manera. Y el león Aslan dice, está bien, hagamos el trato, déjalo libre y yo me sacrifico por él. Y hay una escena impresionante, la escena donde todos los malos, la bruja blanca y el reino del mal, están saltando de alegría en una fiesta terrible de maldad, saltando de alegría porque el león es su propiedad. Y lo matan y le quitan las garras y lo rapan, le quitan la melena y lo degollan, literalmente le cortan la cabeza y queda inmolado. Eso es lo que significa inmolado sin cabeza. Y celebran. Y ese acto, mis queridos hermanos, es lo que dio la libertad de Edmund. Después, por supuesto, el león resucita porque hay una fuerza más poderosa, que es la fuerza del amor. Y no les cuento toda la película, vayan a verla o leer el libro. Pero esta es la idea que hizo Jesús. Nos compró, se entregó por nosotros. Segunda palabra que quiero explicar, la palabra expiación. ¿Sabes lo que significa expiación? A lo mejor viste la película Expiación y... ¿Qué? Expiación y Deseo, ¿no? Esas películas de... No sé. Pero el punto es que, ¿qué significa expiación, mis queridos hermanos? Expiar significa limpiar una culpa a través de un tercero. Esa película que se llama Expiación y Deseo, me parece, alguien está tratando de expiar su culpa porque lo habían acusado de haber abusado de una persona y no había sido él, había sido otra persona la que había cometido ese acto atroz o algo así. Y él regresa después de muchos años para demostrar su inocencia. Expiación es eso. Expiar es limpiar una culpa, pero generalmente se utiliza la palabra expiación para limpiar una culpa a través de un tercero. Es otro el que va a recibir esa culpa. Por eso se dice el chivo expiatorio. ¿Han escuchado hablar ustedes de la frase el chivo expiatorio? Viene de la Biblia, Levítico capítulo 16. Dios ordenó a su pueblo que en un día muy importante, era una de las fiestas más importantes de los judíos, el día de la expiación, en ese día se iba a sacrificar a un macho cabrío y iba a ser ese sacrificio un símbolo del perdón de los pecados de todo el pueblo. ¿Saben por qué ustedes y yo ya no hacemos sacrificios? Ustedes y yo ya no sacrificamos. Somos cristianos, creemos en la Biblia, pero ya no sacrificamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos esos sacrificios por el perdón de pecados eran el símbolo de uno que había de venir y que ya llegó en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el chivo expiatorio. Él recibió toda la culpa para que ustedes y yo estemos libres, para que ustedes y yo seamos perdonados. Y tercera frase, que ya la dijimos en un devocional, pero quiero que quede muy clara, como el agua, la sustitución penal. ¿Por qué hablamos de sustitución penal? Porque es una idea, es una metáfora legal que explica muy bien lo que nos pasó en la cruz. Se los explico. Imaginemos que Dios es el juez. Y no imaginemos, realmente Dios es el juez. Pero imaginémoslo, cuando digo imaginémoslo, me refiero a, piensen ustedes en esas películas de juicios, ¿no? Donde hay un juez y un abogado y el jurado y el acusado, etc. Dios es el juez y tú y yo somos los acusados. Tú eres el acusado, yo soy el acusado. Y hemos cometido un crimen, ofensas delante de Dios, pecado, y hemos sido encontrados culpables.
el abogado acusador quizá es Satanás, no sé, es una metáfora, no es perfecta, pero piensen que de pronto llega el abogado defensor, es Jesucristo mismo, y él dice, no, déjenlo libre. Este hombre, esta mujer es inocente, es libre, déjenlo libre. ¿Pero por qué? Si ya fue comprobada su culpabilidad. Y dice Jesucristo, porque su deuda ya fue pagada, su castigo ya fue pagado. ¿Cómo? Y Jesucristo enseña sus manos y sus pies clavadas en la cruz del Calvario y su sangre derramada por nosotros y dice, déjenlo libre porque ha creído en mí y ha aceptado el sacrificio. Mis queridos hermanos, esa es la sustitución penal. Él pagó, Él sufrió nuestro castigo y por Él somos salvos. Déjame terminar con estas 3 declaraciones de fe. Número 1, la cruz, mis hermanos, esa cruz de Cristo es donde vemos toda la gloria de Dios. En esa cruz de Cristo vemos revelada la gloria de Dios, porque ¿sabes cuál es la más grande gloria de Dios? No es su poder, no es su majestad, es su amor. Número 2, la cruz revela que el amor de Dios vence. El amor de Dios triunfa sobre el mal, sobre el pecado. El amor de Dios es la característica de Dios que prevalece, incluso sobre su ira, incluso sobre su justicia. La Biblia dice, no significa que Dios no es justo, no significa que Dios no tiene ira. Sí, Dios es justo, Dios tiene ira, pero el amor de Dios es lo que lo mueve a Dios. Es su más grande poder. Alguna vez escuché a un predicador decir que el amor de Dios es su más grande debilidad. Es al revés, es su más grande poder. Y es su última palabra, al grado de que Él derramó su ira sobre Cristo Jesús para poder decirnos que nos ama. Al grado de que Él aplicó toda su justicia en la cruz del Calvario para poder salvarnos por amor. El amor es, digamos que, la meta última, la meta ulterior, la meta final de Dios. Amarnos, salvarnos. El amor de Dios vence, mis queridos hermanos. Es la última palabra. Por eso la Biblia dice que Él es lento para la ira, pero pronto en misericordia. Tiene ira, pero es lento para la ira. En lo que es pronto es misericordia, amor. Y número 3, la cruz muestra el triunfo de Dios sobre el mal. La cruz es el triunfo de Dios sobre el mal, que se ratifica en la resurrección, pero que se hace efectivo en la cruz de Cristo, mis queridos hermanos. En la cruz de Cristo vemos como estas 2 caras que en realidad es la misma cara de Dios. La ira de Dios, pero no derrama su ira por la ira en sí mismo, sino derrama su ira sobre Cristo por amor a nosotros. Y eso es una maravilla. Eso es lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu sacrificio. Creemos en Cristo Jesús. Nos entregamos a Él, Señor. Vivimos por Él. Vivimos por este sacrificio que hiciste. En el nombre de Jesús, te pido bendición para todos mis hermanos. Que cada persona que está escuchando este devocional pueda creer en ti, Señor, por fe. No tenemos que entenderlo todo. No tenemos, Señor, que tenerlo todo súper claro en nuestra mente, que es limitada. Somos seres humanos. Simplemente nos entregamos. Creemos a ti. En el santo nombre de Jesús te pido bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.